Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. El premio Libertad de manos de la herencia cultural cubana es un honor que solo puedo aceptar pensando en los miles de cubanos que el día de hoy y durante los últimos meses y durante los últimos años han estado en las calles gritando libertad. Los miles de cubanos que no tienen agua, no tienen electricidad, no saben si van a comer hoy. Los pocos alimentos que tienen se echan a perder porque no tienen refrigeración. Están viviendo la represión más grande o de las más grandes que hayan vivido en la historia del comunismo cubano. Y a pesar de todo esto, están convencidos de que la única manera de salir de la catástrofe es salir de la dictadura. Y gracias a ellos, y a ellos en primer lugar, y a ellos que también cargan sobre sus hombros, no solamente con el desastre, con la barbarie totalitaria en la que estamos sumidos, sino con la historia que ustedes en herencia preservan. Los cubanos que hoy están en la vanguardia de la lucha por la libertad, lo están y lo estamos gracias a tantos otros que vinieron antes que nosotros. Gracias a los que desembarcaron en Bahía de Cochinos, gracias a los que cruzaban el estrecho rescatando balseros, gracias a Harold Cepero también, a Osvaldo Payá, a Pedro Luis Boitel y a tantos y tantos cubanos que han estado luchando todos los días por Cuba, dedicando sus mejores años y su mayor esfuerzo a la causa de la libertad y pensando en la Cuba del día después. Yo quiero hoy de manera especial dedicar este reconocimiento también a un grupo de cubanos que fundó e impulsa Cuba Decide desde hace más de 11 años. A Omar y Josefina Bento, que se encuentran en esa mesa. A cada uno, al ingeniero Víctor Pujal, a Nilda, a cada uno de los promotores que están aquí sentados y que han acompañado este trabajo desde el principio. A Sailí Navarro y a Félix Navarro, que fundaron esta campaña y que hoy están en una prisión, cargando sobre sus hombros con la dignidad de todos los cubanos. A cada uno de los prisioneros políticos cubanos, especialmente a los más de 50 que son promotores de nuestra iniciativa. A ellos es este reconocimiento. Y es un reconocimiento que me toca de manera muy particular, porque Herencia lleva más de 30 años haciendo, sin mucho aspaviento, una tarea esencial. La de cuidar la memoria de un pueblo que fue forzado a dispersarse por el mundo, pero que se ha negado generación tras generación a dejar de ser nación cubana. Como nos decía Diego, una misma nación cubana en la isla y en el exilio. Yo crecí en Cuba, escuchando a mi padre, Osvaldo Payá, decir algo que parecía muy simple, pero que en realidad es muy revolucionario bueno. Que los cubanos no necesitamos permiso de nadie para ser libres, porque la libertad ya nos pertenece. Esa misma convicción es la que sostiene a la cultura cubana y es la que ha sostenido a la cultura cubana en el exilio. Nadie nos dio permiso para seguir siendo cubanos fuera de Cuba. Lo decidimos nosotros, lo decidieron ustedes. Cada vez que un abuelo le enseña a su nieto en Miami o en Madrid o en Múnich un cuento de la Edad de Oro o una canción de Celia Cruz, cada vez que se cocina un congrí, en una cocina que no es de esa madre, en un país que no es de esa madre, se está preservando la herencia cubana. Yo no quiero minimizar el desarraigo es real. Ahora, el exilio cubano, el más largo y más extendido de toda nuestra historia, ha significado generaciones enteras que nacieron lejos de la tierra de sus padres,
que aprendieron español como la tierra de la casa y no como la lengua de la calle, que han tenido que reconstruir palabra a palabra, receta a receta, una patria que llevan dentro pero que muchos nunca la han podido tocar con sus propios pies. Y sin embargo, y esto es lo que Herencia Cultural Cubana ha entendido mejor que nadie, ese desarraigo no ha logrado desarraigarnos. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que el régimen esperaba. Esperaban que el exilio se disolviera en el olvido, en el esfuerzo diario, en el construir la vida propia. En cambio, el exilio cubano construyó instituciones como esta revista, archivos, museos, premios, generaciones enteras de jóvenes que hoy reclaman saber quiénes fueron sus abuelos y conocer la Cuba que perdieron. Más que conocer, la quieren reclamar. Mi padre solía decir que había que globalizar la solidaridad, porque de lo contrario los derechos humanos estarían siempre en peligro. Yo creo que hay una idea hermana que también es importante, y es la de globalizar la cultura y la historia cubana, para que nunca esté en peligro de perderse. Y ustedes en Herencia lo han venido preservando desde 1994, mucho antes de que yo entendiera, Diego, lo que eso significaba. Y nuestra cultura en realidad ya tiene mucho de global, desde el cha-cha-cha hasta la salsa, desde el mambo hasta el afro-cuban jazz, con esa vocación de universalidad que también es muy cubana. Sin embargo, tenemos una tarea pendiente, una de la que ustedes han sido protagonistas, y es la de globalizar nuestra historia, sobre todo la historia reciente. Una realidad que ha sido enterrada bajo 1000 velos de propaganda y de odio. Los cubanos nos hemos enfrentado solitos a la maquinaria propagandista responsable por algunas de las mentiras mejores logradas del siglo XX. A la maquinaria propagandística que convirtió a un asesino de cubanos como el Che Guevara en un ícono pop de las juventudes de izquierda. A la maquinaria propagandística que mientras los jóvenes más libres de Cuba estaban siendo forzados en campos de trabajo por creer en Dios, o por hablar inglés, o por tener el pelo largo, o por ser gays, se vendía al mundo como la isla de la libertad. Nos faltan películas, nos faltan series de Netflix sobre la epopeya del pueblo cubano, que nunca ha dejado de rebelarse a la opresión comunista y que ustedes están preservando en Herencia. En palabras de mi padre, el mundo recibió y los cubanos vivimos por décadas la suplantación de la verdad. Y hoy nos toca desenmascarar y desmontar la mentira. Y para ello debemos echar manos de todos los recursos a nuestro alcance, desde el cine hasta la política. Hoy, y lo creo profundamente, estamos en el umbral del cambio. Gracias al sacrificio de muchos que vinieron antes y gracias a la combinación de 3 elementos que quizás por primera vez en nuestra historia se dan combinados. El primero, la movilización de los cubanos en las calles. Ese pueblo que en medio de la catástrofe humanitaria reclama libertad de la manera más elocuente posible. Hoy es innegable, los cubanos en las calles de Cuba y del exilio quieren el cambio de sistema. El segundo, y uno que por muchos años, por décadas, los cubanos no hemos tenido, la presión internacional real. En otras palabras, las acciones del gobierno de los Estados Unidos presionando ahí donde debe, sobre los criminales en el poder en Cuba para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y dar paso al cambio. Pero esos 2 elementos requieren de uno que es absolutamente nuestra responsabilidad, y es la construcción de la alternativa democrática.
Es la propuesta para el pueblo cubano. Es la Cuba del día después, que puede ser mañana y que nos corresponde a cada uno de nosotros pensarla, planificarla y después implementarla. Por eso es tan importante el acuerdo de liberación y por eso es tan importante que las principales fuerzas democráticas cubanas estemos unidas ahora detrás de una hoja de ruta para el cambio, detrás de un plan de transición en fases que empieza con la liberación, que empieza con la salida del poder de los Castro, con la liberación de los presos, con la garantía de los derechos fundamentales, pero que tiene que ocuparse de la catástrofe humanitaria, que tiene que ocuparse del nuevo orden constitucional cubano, que tiene que ocuparse de las reformas profundas que necesita nuestro país y que no se puede hacer si nosotros como cubanos, todos, incluidos todos los que estamos aquí, no tomamos la responsabilidad de llevarlo adelante. Así que los invito a todos a ser parte de este proceso que no tiene promesas, que no tiene certezas, que lo más que podemos hacer es empujar juntos en la misma dirección, pero que el día de hoy está más cerca de lo que jamás hemos estado. Por eso también recibo este reconocimiento como la confirmación de algo que creo profundamente, que la lucha política y la lucha cultural cubana son en realidad la misma lucha. No se puede pedir la libertad de un pueblo sin defender al mismo tiempo su derecho a ser quien es. Y no se puede preservar una cultura si al final pelear por el derecho de esa cultura a florecer libremente en su propia tierra. El día que Cuba sea libre, y ese día está cerca, no solo van a abrirse los archivos del régimen, se van a abrir también todos los archivos de la memoria que nosotros en el exilio, que ustedes en el exilio han custodiado por décadas. Las canciones que se prohibieron, los libros que se quemaron, las historias de las familias que se separaron, todo eso va a poder volver a casa. Y esa Cuba libre, la que viene, no va a ser una Cuba huérfana de su pasado, va a ser, por primera vez en mucho tiempo, una Cuba que reconcilia su historia completa, la de quienes se quedaron y resistieron desde dentro y las de los que fueron forzados a salir y resistieron desde fuera, preservando exactamente lo que esta organización ha defendido durante décadas. Se acerca el día en que la riqueza cultural cubana, estas riquezas que ustedes mantienen viva en el exilio con tanto sacrificio, pueda finalmente florecer donde debe florecer, en nuestra isla, en una Cuba democrática. Una Cuba donde cada uno de sus hijos, sin excepción, pueda prosperar en su propia tierra. Donde un niño en La Habana pueda crecer escuchando las mismas canciones de Celia que mis amigos escucharon en su infancia en Miami. Donde no haga falta el exilio para preservar lo que somos. Mi padre decía que el exilio junto al pueblo cubano, del que es parte inseparable, mantiene viva la esperanza de una Cuba nueva, donde todos podamos vivir en la fraternidad de los hijos de Dios. Y en nombre de esa esperanza, y cuando mañana vamos a celebrar el Día de los Padres, y quiero felicitarlos a todos los que son padres en esta sala, en nombre de esa esperanza y de cada cubano que nunca ha dejado de ser cubano a pesar de la distancia, quiero darle las gracias a Herencias por el trabajo y por este reconocimiento. Muchas gracias.